Vámonos ahora sí a esta polémica dentro del foro por la reforma al Poder Judicial, porque ocurre en Chiapas y esto ocurre en la serie de hoy, o al menos en la versión de los diálogos por la reforma al Poder Judicial de este martes 9 de julio. Ocurre en Chiapas, trabajadores del Poder Judicial fueron a protestar, aprovechando justamente la discusión. Entonces, tenemos este contexto que es el cuarto día de los foros por la reforma al Poder Judicial, que son convocados por la Cámara de Diputados, y un grupo de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación fueron a protestar en Chiapas en contra de esta iniciativa al considerar que con ella se afectaría la carrera judicial y sus derechos laborales. Incluso, y ahí es donde entra esta discusión, porque el juez que ustedes están viendo en pantalla, que es el juez Mario Felipe Mata Ríos, ha sido uno de los jueces que más ha criticado la reforma al Poder Judicial. Por supuesto, forma parte de los empleados del Poder Judicial o trabajadores del Poder Judicial que están en contra de esta reforma. Y él expresó durante sus minutos, expresó su preocupación por la reforma que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular. Advirtió que esto sería un atentado contra la independencia judicial y habló sobre algunos ejemplos de éxito, como fue el caso del ministro Lainez, pero en realidad el ministro Lainez es un caso de éxito. Yo quiero recordarles que el propio ministro Lainez Potisek es un ministro que llegó con una carrera construida por el Poder Ejecutivo, ¿no? En una versión descafeinada, llamémosle, de la designación directa. Lainez Potisek no cumplía con los requisitos. Hubo reclamos en su momento por las barras de abogados y demás en contra de del nombramiento, de la recomendación del presidente Enrique Peña Nieto a favor de Lainez Potisek, porque Lainez Potisek había trabajado en el gabinete. Del gabinete lo separan y entonces lo mandan como magistrado en un tribunal administrativo. No estuvo ni siquiera un año, estuvo 6 meses y entonces lo postulan como ministro de la Suprema Corte, cuando en realidad, según sus propios requisitos, el requisito de la carrera judicial tendría que ser de 5 años. Entonces, el ministro Lainez Potisek no es un gran ejemplo de éxito, sobre todo si se supone que estás defendiendo el proceso con el cual llegan los ministros a la Suprema Corte. Pero hay ministros, o en este caso magistrados, o este juez, Mario Felipe de la Mata, que se le olvida cómo llegó Lainez Potisek a la Suprema Corte. Y bueno, no hablemos ni siquiera de Norma Lucía Piña, que ella también llega bastante cuestionada en una recomendación, siendo la peor evaluada de todos los magistrados de circuito en su momento, la peor evaluada, con la mayor cantidad de expedientes rezagados. De hecho, en el canal hace un año compartimos este momento que a mucha gente se le olvida. Lo voy a rescatar para que lo recuerden, de cómo hubo senadores en ese momento del PRD, que sobre todo fue Ríos Peter, que cuestionan a Norma Lucía Piña por ser de las peores evaluadas, la cuestionan por el tema de la corrupción y Norma Lucía Piña diciendo, no es cierto, eso no existe. Hoy ya un poco obligada por las circunstancias y la propia coyuntura, tuvo que cambiar la narrativa. Pero quiero que escuchen lo que dijo este juez, porque no es lo que dijo el juez, ni mucho menos. Es que las duraciones de las participaciones estaban pensadas en 6 minutos y este juez se aventó 7 minutos de participación. Al final le cortan el audio del micrófono para obligarlo de alguna manera a que terminara su participación y ahí es donde se armó el merequetengue. Vamos a escuchar lo que dijo este juez. A los actuales ministros y la integración de la Corte es un atentado mayúsculo a la división de poderes y a la independencia judicial que genera responsabilidad internacional ante el sistema interamericano. El 60% del pueblo les brindó la confianza de reformar las leyes, el 40% restante les impide modificar la Constitución, pero en ningún caso tienen carta abierta para transgredir sus principios fundamentales. La judicatura tiene como finalidad primordial la impartición de justicia a través de la resolución de conflictos. En palabras sencillas, el Poder Judicial es el árbitro que resuelve los problemas, interpretando lo que dicen las leyes y haciendo que se respete la Constitución. El sistema de contrapesos debe de respetarse, controlarse y colaborar entre sí, existiendo la delimitación del poder entre cada uno.
El Poder Legislativo y el Ejecutivo controlan al Poder Judicial con el presupuesto y con la elección de sus miembros. Sí, sépanlo, el Consejo de la Judicatura Federal está integrado también por integrantes del Ejecutivo y del Legislativo. En México, actualmente, como lo fue en el pasado, es difícil identificar el sistema de pesos y contrapesos del Ejecutivo con la mayoría del Legislativo, pues ambos practican una colaboración constitucionalmente peligrosa, al no tener ningún tipo de discrepancia en su forma de pensar. Hasta en las familias más amorosas hay diferentes opiniones, pues ante esta peligrosa relación se vuelve más importante el contrapeso del Poder Judicial, que como ya se dijo, es el árbitro del país, y como cualquier árbitro debe de ejercer su labor de manera libre, sin dejarse influenciar por las presiones externas de la afición, los equipos, las autoridades o las porras. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que el juez pueda o tenga la obligación de ser popular? ¿Ustedes han visto que un árbitro lo sea? Pues lo mismo pasa en el país. ¿Ustedes creen que es popular que el Poder Judicial revise los problemas de toda la población? Asimismo, ¿creen que al Ejecutivo y al Legislativo les gusta que les revisemos sus actos, que se los invalidemos por ser inconstitucionales? Pero el hecho de que no seamos populares no significa que no hagamos bien las cosas, y mucho menos que seamos corruptos. En los órganos jurisdiccionales nos podremos equivocar, pero jamás corromper. Y si saben de casos de titulares que lo hagan, nosotros mismos exigimos que sean castigados. La toga no se mancha y el Consejo actualmente tampoco. Ahora, me han preguntado, ¿y ustedes cómo son elegidos? Actualmente, ¿quién los designa? Pues a todo el pueblo mexicano le quiero decir que nadie nos propone en nuestro puesto. Nosotros hemos llegado a ser juzgadores gracias a nuestros méritos, conocimientos y desempeño en la carrera judicial, gracias a que fuimos vencedores de un concurso de oposición, el cual tiene 3 exámenes y solo las mejores calificaciones son las que alcanzan el nombramiento. No le tenemos que pagar algún favor al presidente de la República, a los gobernadores, a los legisladores, a los ministros, a los consejeros, ni a ningún grupo de hecho, como pudieran ser los empresarios, sindicatos o grupos delictivos. Sin embargo, los otros 2 poderes estiman que el sistema jurídico debe de reformarse, pues aquí habría que plantearnos qué tipo de reforma queremos. Una verdadera que potencia al sistema judicial, pues entonces debemos de mejorar todo el régimen jurídico, el cual incluye las fiscalías, los tribunales locales, tribunales administrativos, centros de conciliación y a los abogados postulantes, pero para ello debemos de invertir y mucho. O la otra, pretendemos una reforma como la que hoy está trazada, la cual, desde mi punto de vista, no resuelve ninguno de los problemas planteados. El principal error de la reforma que hoy se analiza es que está cimentada bajo premisas falsas y por eso no estamos de acuerdo. Se dice que no estamos cerca de la población, se les olvida que nosotros venimos del pueblo, muchísimos titulares fuimos formados en la educación pública. Además, de acuerdo al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el Poder Judicial de la Federación ha dictado más de 103,000 sentencias de protección a los derechos a la salud, educación, vivienda, agua y el interés superior del menor. No todas las sentencias terminan siendo tesis o jurisprudencias, pero recuerden, ¿quién ordenó que se vacunara a la población en pandemia? ¿Quién obligó a que se entregaran los insumos médicos a los doctores? ¿Quién te otorga las medicinas para tu enfermedad o obliga al gobierno a darte educación? Pues por si no lo saben, es el Poder Judicial de la Federación. Dicen que nos tardamos en resolver los asuntos cuando lo cierto es que el Poder Judicial de la Federación es muy rápido y eficaz. Tan es así que el año pasado emitimos más de 1,400,000 sentencias, número similar a los ingresos recibidos. No se confundan, el rezago está en los tribunales locales y en los tribunales administrativos, en gran parte por la falta de recursos humanos y materiales a ello. Ejemplo de nuestra expeditez es la materia laboral, la cual desde que pasó a la competencia del Poder Judicial se tramitan en menos de 6 meses, lo que antes duraba más de 4 años. Díganme ustedes, ¿qué sistema prefieren? ¿El de las juntas, que era algo parecido a lo que hoy quieren implementar, pues los integrantes eran designados por el Ejecutivo, o el actual regido bajo el sistema de la carrera judicial? Dicen que no les van a violar ningún derecho a los trabajadores de afuera, pues sépanlo, el principal derecho laboral que ellos tienen es la carrera judicial. Nos dicen que generamos impunidad cuando lo cierto es que las fiscalías judicializan únicamente el 3% de los asuntos y lo hacen con gran deficiencia. Y si bien es cierto que de acuerdo con cifras del INEGI, hoy solo contamos con el 40% de confianza, dicho porcentaje es superior al que cuentan los diputados, senadores y partidos políticos, órganos que se encuentran en los últimos 2 lugares de confianza de la población y que hoy pretenden emitir las candidaturas para ser sujetas a voto popular. Ustedes son el ente de gobierno con menos percepción de confianza en el país y no he escuchado que deba de cambiar su sistema de elección, pero sí pretenden politizar al Poder Judicial de la Federación llevándolo a las urnas.
Los juzgados solo servimos a la Constitución y hoy se quiere que se sirva a los políticos y se dé la espalda al pueblo. Queremos una reforma, pues hagámosla, pero potenciemos el sistema de justicia de manera íntegra y proporcional. Aprovechemos las virtudes del sistema actual, repliquemos la carrera judicial en todo el sistema de justicia y corrijamos sus defectos, pero no pretendamos quitar el dolor de riñón equipándolo con medicina. Muchas gracias. Mis propuestas para potenciar el sistema judicial, y con esto termino, serían profesionalizar todo el sistema de justicia en base a un verdadero sistema de carrera. Y entonces ahí le cortan el micro a Mario Felipe Mata. Muchas gracias. Se avienta esta declaración diciendo que quiénes son, dice, ¿no? Y tal cual su crítica es, dice el gobierno que nosotros estamos muy alejados del pueblo, se les olvida que estudiamos en escuelas públicas. Ah, no, bueno, si esa es la manera en la que están cerca del pueblo, no, pues mil felicidades. También los políticos, muchos políticos estudiaron en escuelas públicas y mírenlos, ahí están. Olvidándose de dónde vienen, por cierto. Qué bueno que se acuerdan que estudiaron en escuelas públicas. Dice que ellos son los que están más cercanos al pueblo porque ellos son los que obligaron. A ver, ¿quién obligó al gobierno a que te vacunara? Quiero recordarles ese escenario, el tema de las vacunas en COVID-19. Lo que el Poder Judicial estaba apelando era a un amparo. Regresemos, porque eso no te lo dicen, eso es lo que no dice el juez. Estaban apelando a un amparo presentado por privados y gobiernos estatales para que ellos fueran los que vacunaran y que ellos decidieran cómo iban a vacunar. Al final, dicen que esa es la manera en la que obligaron al gobierno a que bajaran las vacunas a las entidades federativas y a todas las ciudades, para todas y todos. El Poder Judicial, tan cercano al pueblo, tan cercano, súper cercano, y además súper cercano también a la política y a cómo funciona, se le olvida que la estrategia de distribución de las vacunas fue diseñada por la falta de vacunas suficientes, no en México, en el mundo. ¿Ok? Y ante un producto limitado y necesario, como lo son las vacunas o como lo fueron las vacunas, el gobierno tuvo que decidir cómo distribuirlas para garantizar que todos pudieran tener una vacuna. Si se la dejaban a los privados, entonces la iban a vender y solamente quienes tuvieran dinero la iban a poder pagar. ¿Ok? Si se la dejaban a los estados iban, y dependía de los estados, cómo iban a tomar decisiones y a quién iban a vacunar primero. También permitías que quedara un tema sesgado. Tenías que obligarlos a pegarse a un criterio en donde vacunaras por zonas de riesgo, donde empezaras una vacunación por zonas de riesgo. Al final, México fue internacionalmente reconocido por la implementación y por la estrategia que desarrolló en el tema de la vacuna y en el tema de la pandemia y demás, aunque yo sé que el Poder Judicial y muchos opositores no lo quieren reconocer, pero ahí está, ¿no? México fue reconocido por la OMS por su manejo de la pandemia. Acéptenlo, no lo quieran aceptar, ya sabemos que utilizan a la ONU cuando quieren y cuando no, también. Pero eso pasó. Entonces, el juez dice que fue gracias a ellos cuando en realidad el contexto fue bien distinto. Dice el juez que ellos son los que obligan al Estado a garantizar la educación. Quiero que alguien me ayude en el chat a recordarme algo bien sencillo. ¿Quiénes fueron los que frenaron el que se distribuyeran los nuevos libros de texto? ¿Quiénes? ¿Todos sabemos? Sí, sí. Fueron los jueces, fue el Poder Judicial. Suspendieron la entrega de los libros a nada de iniciar el curso escolar, a nada de iniciar clases, porque ¿qué? Se ampararon unos grupos de ultraderecha, un grupo de personas de ultraderecha, asociaciones extremadamente conservadoras y algunos estados en contra de los libros de texto. ¿Por qué? Porque no les gustaron. Porque no les gustaron. Ni siquiera los habían leído y empezaron a compartir una de datos falsos y de información tergiversada y completamente fuera de lugar. ¿Quiénes fueron los que obstaculizaron la entrega de los libros de texto en tiempo y forma? Fueron los jueces. Entonces, ¿qué se está colgando este juez? ¿Qué se está colgando? Me preocupa mucho
que te diga, que ponga, no sé, el caso de Lainez Potisek como un ejemplo para celebrar, cuando incluso la barra mexicana de abogados se quejó de Lainez Potisek por el conflicto de intereses al haber trabajado como procurador fiscal, no solo en la administración de Peña, sino que era un activo de la Procuraduría Fiscal. Trabajó para Cedillo, trabajó para Fox, trabajó para Calderón, trabajó para Peña. Y Luis Videgaray lo saca de la Procuraduría Fiscal para ponerlo en un tribunal administrativo por 6 meses para que medio cumpliera con ese requisito de carrera judicial y entonces proponerlo como ministro en la Suprema Corte. Eso es lo que pasó. Esa es Lainez Potisek. Y entonces me está diciendo este juez que defiende la carrera judicial, pero te pone como ejemplo a Lainez Potisek. Lainez Potisek no es el ejemplo de carrera judicial. Perdón que se los recuerde. Él no es ejemplo de carrera judicial. Cero es ejemplo. De verdad, es que veo a este juez y digo, Dios mío, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Insisto, parece que los jueces viven en una burbuja en donde su realidad creen que es la realidad de todo el mundo. Pero aquí no acaba la cosa. Después de que le cortan el micrófono, evidentemente viene el momento en el que se queja porque los diálogos están formados por un posicionamiento inicial, luego se hacen un par de preguntas y luego pueden volver a hablar los integrantes o los participantes del foro. Y es ahí cuando después de otras participaciones, incluso algunos posicionamientos, vuelve a hablar este juez y sí. Entonces dice que lo estaban censurando y entonces acusa que el que le hayan cerrado el micrófono cuando ya llevaba 7 minutos de participación, las participaciones son de 6 minutos, fue un acto de censura y dice que otros tuvieron participaciones más largas que él y a ellos no los callaron. Bien, bueno, pues a ver, aquí hay unas respuestas. Primero, sí dejar claro, fuimos motivo de censura, eso quede claro. Ha habido participaciones y aquí seguramente el diputado Fernández Noroña, que ha estado en todos los diálogos, que se han excedido más de lo que hoy nos excedimos nosotros. Pero bueno, ya eso queda a otra situación. Bien, a ver, aquí lo que hay que plantearnos es, ¿la reforma realmente resuelve los problemas que está queriendo resolver? Y pues la verdad es que no. A ver, primero, la expeditez. ¿Ustedes creen que alguien que va a empezar a ser juez, a ser magistrado, va a poder resolver más rápido que alguien que ya tiene toda la experiencia de la carrera judicial? Para poder ser juez o magistrado, mínimo tuviste que haber hecho 15 años de sentencias. Todos sabemos que la cuestión práctica nos va profesionalizando y nos va haciendo mejores que la teórica. La teórica también la tenemos porque nos preparan día con día en la Escuela de Formación Judicial. La segunda cuestión es, a ver, ¿realmente le vamos a dar esta situación de elegir al pueblo? ¿Quiénes son los que van a proponer las candidaturas? Primero, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. O sea, no le vamos a poder dar a elegir al pueblo quién es el juez que quiere. Le vamos a dar a elegir quién de los que yo te propongo es el que quieres. Entonces, desde ahí es otro grande error. Ahora, van a ser más de 8,000 candidaturas. Ahorita con la cuestión de los diputados fueron 300 y no tienen forma de controlarla. Entonces, ¿van a poder controlar estas más de 8,000 candidaturas? Pues yo no lo creo. Otra, tienen más de 100 nombramientos pendientes en el Senado. Entre ellos, todos los magistrados, bueno, no todos, pero muchos magistrados electorales por todo el ancho y largo del país. Nos dicen que el juez se excedió. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿de qué forma se les puede hacer que nombren a estos magistrados? ¿Cuánto tiempo debemos de esperar a que ustedes quieran nombrar a estos magistrados? Se tardaron también más de 1 año en nombrar a todos los magistrados del Tribunal Administrativo. ¿Eso va a pasar con los magistrados y jueces federales? No, señores, con la justicia no se juega. El Poder Judicial hace muy bien su papel. ¿Por qué? Porque el poder del Poder Judicial es tener la paz social, ¿sale? Y no la acomodamos con la violencia, ¿sí? Hay estabilidad social gracias al Poder Judicial, ¿sí? Entonces,
¿Van a querer jugar con estos nombramientos y se van a volver a tardar lo que ustedes quieran en emitir estas propuestas? Pues entonces va a haber un gran problema social y un gran problema económico. Ahora, y ya nada más para finalizar y antes de que me vuelvan a cortar el audio, voy a pronunciar nada más el final de mi discurso. Señora Presidenta electa de la República, señores y señores legisladores, queremos darle un mejor sistema judicial a México, entonces tomemos las cosas en serio. No estamos modificando una empresa paraestatal, una Secretaría de Estado, estamos reformando uno de los 3 poderes de la Unión. Hagamos verdaderos debates del tema, emitamos los estudios pertinentes, analicemos los impactos económicos y sociales, tomemos el tiempo necesario, potenciemos la virtud del actual y mejoremos sus deficiencias. Y a ustedes, compañeros, jueces, magistrados y personal de base, abogados postulantes, catedráticos y alumnos de Derecho, no tengamos miedo de expresar nuestro sentir y nuestras quejas. Para esto son los diálogos. Si algo nos ha demostrado el movimiento del presidente es que debemos de alzar la voz para defender en lo que creemos. Él agotó todos los medios legales y fácticos a su alcance. No podemos jactarnos que cada uno de nuestras trincheras luchamos por la justicia y la Constitución y permitir que la violen en nuestra cara. Lo único que nos debe de dar miedo es que las próximas generaciones se avergüencen de nosotros por no expresar lo que pensamos y defender lo que amamos. Tenemos el deber de luchar para cuando nos pregunten nuestros hijos, ¿dónde estabas el día que reformaron al Poder Judicial? Le digamos con orgullo, estaba defendiendo la Constitución, tus derechos humanos, la democracia, estaba defendiendo al Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Hay algo que me encanta que dice este juez cuando menciona que cómo es posible que no quieran la carrera judicial cuando se necesita una carrera judicial para poder resolver de manera rápida. Menciona sobre todo esto que es ejemplar, la eficiencia y la rapidez. Dice este juez que para que cómo esperamos que un juez, magistrado, etcétera, etcétera, resuelva de manera eficiente si no tiene carrera judicial. Incluso dice que se necesitan cerca de 15 años para poder tomar una decisión, para poder resolver de manera correcta. Quédense con eso porque me parece maravilloso, sobre todo recordando a Norma Lucía Piña, sobre todo recordando a Norma Lucía Piña. Miren, síganme en esto. Norma Lucía Piña fue una de las propuestas de Enrique Peña Nieto más, insisto, de las peores propuestas que hizo en el 2015 para que se convirtiera en ministra de la Suprema Corte. Era de las magistradas menos eficientes, que se tardaba más en resolver, que tenía una cantidad de expedientes atrasados que para qué les cuento. Y me encanta la explicación que daba en su momento, porque en esa comparecencia, cuando Armando Ríos Peter le hace este cuestionamiento y le dice que pues en realidad ella fue una de las ministras menos productivas, Norma Piña, dentro de las respuestas, le dice que en realidad es porque ella se tardaba mucho en leer. Pero quiero que vean este posicionamiento de Ríos Peter, hizo 2 en particular, y hace 2 cuestionamientos que se le olvidan a este juez. Nada tiene que ver la carrera judicial con qué tan buen juez seas o no. Por supuesto que te da experiencia, claro, entre más tiempo tengas resolviendo, por supuesto que más experiencia vas a tener, porque también has de haber cometido errores y eventualmente los has tenido que haber solucionado o afrontado. El problema en el Poder Judicial es que no afrontan las consecuencias porque no tienen consecuencias, o al menos ellos directamente no las ven. ¿De quién depende que tengan consecuencias sus decisiones? Del Consejo de la Judicatura Federal. Pero encima de la Suprema Corte no hay absolutamente nadie. Y si la Suprema Corte o el actual presidente o presidente de la Suprema Corte considera que no tiene que hacer absolutamente nada para sancionar a un juez que tomara una mala decisión en temas administrativos o que tomara un mal juicio, que no juzgara con perspectiva de género, que tomara una mala decisión o que favoreciera a un grupo de interés por otro, un grupo de poder, etcétera, si esa voluntad no existe por quien encabeza el Consejo de la Judicatura, entonces este juez nunca va a entender si tomó una mala decisión o no. Y en realidad,
ellos no se enfrentan a las consecuencias de no resolver de manera rápida. Quienes se enfrentan a las consecuencias son las personas que tienen, por ejemplo, hablemos de aquellos que tienen años sin una sentencia porque a cada rato están cambiando de juez el caso. Entonces llega un nuevo juez y ese juez tiene que empaparse del caso y antes de resolver vuelven a cambiar de juez. ¿Quién toma las decisiones de estar cambiando de juez a cada rato y eventualmente eso perjudica en la persona a la que tienen que darle o no sentencia, en la persona a la que tienen que determinar si es culpable o inocente de algún delito? Eso se lleva años, años. ¿Quién toma esa decisión? ¿Ellos son los que se enfrentan a eso? Por supuesto que no. Ellos se lavan las manos y dicen que no es su culpa, que es el sistema. Entonces, ¿de qué tiene que ver la carrera judicial aquí o no? No